Bendito Dios y Padre nuestro, fiel eres tú para cumplir lo que nos has prometido. Confiamos en tus promesas y una de tus promesas es estar con nosotros hasta el último día. Tú nos has llamado y nos has llamado como hijos. Y nosotros creemos, Padre, que tú eres nuestro Padre. Ayúdanos, oh Dios, a poder obedecerte con toda integridad y a separarnos cada día más del viejo hombre. El viejo hombre que está viciado de todos aquellos atractivos que satisfacen nuestra carne y que a veces creemos que es lo mejor, pero solamente provocan aflicción de espíritu, como decía Salomón al final de su discurso. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero es nuestra carne lo que nos dice que no es así. Nos rebelamos contra la realidad misma con tal de encontrar algún tipo de placer. Nosotros hoy, Señor, queremos ponernos en tus manos para que tú, oh Dios, nos haga entender que nadie tiene mejor dirección que tú. Y eso es lo que queremos hacer. Dejarnos dirigir por tu palabra y no por la nuestra. No somos dioses. Somos solamente seres salvados por misericordia y por gracia, ya que estábamos muertos, inhabilitados. Y aún así seguimos creyendo. Muchas veces, como decía Pablo a los Corintios, actuando como si fueran del mundo, como si fueran hombres de la carne. Ayúdanos, oh Dios, a actuar como verdaderos hijos tuyos. En Cristo, Señor, te lo pedimos a ti una vez más, todo con gracia siempre. Amén y amén. Hermanos, yo quiero invitarlo a ustedes a ir a Proverbios capítulos 21, 4. Este será nuestro texto de hoy. Proverbios 21, versículo 4. Y al leer este verso, yo quiero que ustedes tengan presente el título que nosotros hoy vamos a tratar. Como les decía a los hermanos mientras orábamos antes de venir aquí, les decía que este es un tema muy delicado. Es un tema que debía tal vez ser tratado más por un tiempo más largo, pero es un tema que nosotros vamos a estar tocando constantemente en cada uno de los sermones, porque de una manera o de otra este tema aparece. Pues para que nosotros entendamos de qué estamos hablando, quiero que ustedes pongan como título hoy ahí el mismo que traigo yo, y es: el orgullo es un destructor, en ese mismo sentido. Del orgullo podríamos hablar de varias vertientes, podríamos tener tantas cosas que tratar, podríamos verlo desde un punto psicológico, filosófico, y tratarlo de ahí y llevarlo a las escrituras para decirle al hombre que no es como él piensa, que el hombre no es eso. ¿Saben por qué? Porque filosóficamente incluso el orgullo hoy es defendido y dice que es necesario, que es bueno, que es importante. No es el orgullo. Hay otra cosa que sí son importantes, que muchas veces se confunden con la palabra orgullo. Y tenemos que decirles que está confundiendo orgullo con
entendimiento y expresión de la verdad. La verdad debe ser expresada con energía, con actitudes que necesiten que se vea la veracidad de lo que estás diciendo. Eso puede parecer orgullo. Digo esto porque estuve mirando cómo muchos defienden lo que es el orgullo y confunden estas cosas con la energía, con el poder de tus palabras, con las actitudes de tus expresiones, y muchas veces no es orgullo, sino énfasis. El orgullo no puede ser defendido porque el orgullo solamente apareció para destruir. Por eso el título de hoy es: el orgullo es un destructor. Nuestro verso dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Mis hermanos, permítame comenzar de esta manera. Todos los que estamos aquí somos testigos de que hace un tiempo tuvimos una pandemia. 20, ¿verdad? Conmovió al mundo por todo lo que ella implicaba. Nuestro tema, hablar de esto, no estamos diciendo de si sí fue verdad, si fue real o no fue real. Quiero utilizar el término pandemia porque lo que una pandemia hace en sí misma es iniciar desde un lugar como algo inofensivo y luego se amplía, se crece y va infectando cada vez más personas, de las cuales hay que cuidarse. Las pandemias normalmente ocurren cuando inicialmente hay un descuido. No es tan importante, esto podemos resolverlo porque no nos damos cuenta de la magnitud del virus y a dónde puede ir y cómo puede calar. Y eso es importante. Yo quiero que nosotros veamos al orgullo como algo destructivo, como una enfermedad, como un virus que de ser descuidado crecerá cada vez más, que al dejar de prestarle importancia y simplemente buscar cómo satisfacerlo, va a seguir haciendo daño. Hermano, es natural que todos, al reconocer la realidad de que es una enfermedad, una pandemia que se transmite por todos lugares, todos nos cuidemos y busquemos la mejor manera de nosotros poder protegernos, cuidarnos. Eso es sano. Sin embargo, también existen hábitos y acciones que muchas veces nos llevan a nosotros mismos a la destrucción cuando decimos no es tan importante. Ustedes pueden ver que en medio de la misma pandemia que tuvimos, habían personas que les restaban importancia a la pandemia y tenían fiestas, tenían actividades, tenían todas estas cosas. Estamos hablando de una pandemia que en verdad pudiera haber sido real. No era la actitud ante tal peligro. La actitud era cuidarse y protegerse y de suponer que nuestras autoridades eran sabias y que tenían la mejor información y nos estaban diciendo lo que teníamos que hacer y nosotros teníamos que hacerlo para cuidarnos. Pero muchos decían, no importa si te enfermas porque finalmente tendrás la satisfacción y el placer de haber disfrutado en medio de la pandemia. Es por eso que usted ve hoy tantos comentarios de que en medio de la pandemia ellos hicieron grandes cosas y disfrutaron muchísimo. Porque para ellos es un orgullo haber respetado esta enfermedad. La superamos y al mismo tiempo la pasamos muy bien. Bueno, el orgullo tiene algo muy parecido cuando te habla. Y te dice, yo no soy tan problemático. No soy todo lo que dicen. Al contrario, quiero protegerte.
Esa es la filosofía de hoy en día de los que defienden el orgullo. El orgullo aparece para defendernos, para ayudarnos. Ahora todo tiene su extremo. Entonces el orgullo se torna en algo malo cuando se va al extremo. Si tienes en cuenta que es una enfermedad, la enfermedad no se toca ni se le llama a venir a mí como algo que no es tan malo ni me puede afectar tanto, que al contrario es posible que me haga bien. Nadie piensa de esa manera. Por eso que la invitación a que usted entienda que el orgullo es una enfermedad. Que cuando tú la llamas y tú la defiendes solamente tiene un propósito: hacerte daño y destruirte. No hay nada bueno en el orgullo. ¿Es difícil salir de él? Sí. Todos tenemos esas actitudes de vanidad, de deseo de ser notado, que nos hace desconsiderar el peligro y la enfermedad del orgullo. Si a partir de ahora y de estas palabras que hemos dicho en el inicio, vamos a entonces todos nosotros a comenzar a pensar en el orgullo como una enfermedad y a entender que no es inofensiva, y entendiendo que debemos cuidarnos para no dejarnos controlar por ella, entonces debo decir que vamos muy bien, porque esa es la actitud. Pero si por el contrario comenzamos a negociar con las sugerencias del orgullo, cuando esta enfermedad del orgullo nos hace sugerencias como estas: eres importante, eres lo mejor que existe, mantén siempre la frente en alto, ¿quién como tú? No te dejes, nunca dejes que alguien te menosprecie, nunca lo permitas. Y tú comienzas a dejar crecer esto que únicamente tiene un propósito: destruirte, porque esto va a seguir creciendo, es una pandemia. Ese concepto no se queda ahí de simple, es que eso va creciendo. Cada vez tú quieres sentirte que eres más importante, que eres una mejor persona, lo mejor que existe, y tú debes mantener tu frente en alto por encima de cosas, de todo lo que sea. Por eso nuestro verso comienza diciendo: altivez de ojos. Y tú lo estás poniendo como pecado. ¿Lo notaron? O sea, es solamente prestarle atención a la palabra de Dios y no a las filosofías de este mundo. Las filosofías de este mundo nos engañan porque ellos no tienen en cuenta a Dios a la hora de elaborar sus pensamientos. Tienen en cuenta ganar puntos contigo. Se hacen sofistas. Los sofistas no les importaba si era verdad lo que decían, solamente si el discurso era elegante. Por eso es que a veces decimos: eso es un sofisma. Se ve bonito, pero no es verdad. Veamos en la Biblia algunos ejemplos de 3 personajes que por el orgullo fueron destruidos. No sin antes ver la manera en que de forma general los diccionarios describen la palabra orgullo. Todos los diccionarios que busqué me hablan de lo mismo, o sea que el hombre está muy consciente de lo que es el orgullo. La definición, desde su etimología misma de la palabra, solamente significa esto: acto de vivir en arrogancia, engreimiento, vanidoso, altivo y soberbio. Eso es el orgullo. Lo repito: acto de vivir en arrogancia, engreimiento, uy, cosita más linda soy yo, vanidad. ¿Qué tanto puedo obtener y alcanzar para mí, para mostrar lo importante y grande que yo soy? Altivo. Queremos crecer, por eso es que es tan peligroso el poder en un ser humano. La persona entra muy mansa, pero cuando le dan poder, cambia todo. Porque el orgullo toma control como una pandemia que toma todo lo que trae cuerpo y lo destruye. Pero si te cuidas de esa enfermedad, llegó, pero hay que batallarla. ¿Y sabes qué?
El orgullo es tan complicado que tenemos que verlo de esta manera, como una enfermedad que tú sabes que la tiene, pero que tú sabes que no se va a curar, que siempre tendrá que estarle dando medicamentos, que vas a tener que controlarla. O usted puede decir a alguno de los que está sentado aquí o de los que escuchen, y dice, ay no, ya yo sí me liberé, ya yo no tengo nada de orgullo. Es que ya empezaste a hablar como una persona orgullosa. ¿Ve lo complicado de esto? Es una enfermedad que tú debes constantemente mantener en control. Hay enfermedades que tú sabes que vas a tener que vivir con ella toda la vida. Pero sabes cómo controlarla. Y vives como cualquier otra persona porque la tienes controlada. Pero la enfermedad está ahí. Entonces tú vives como un hijo de Dios que ama al Señor porque tu orgullo tú lo tienes controlado. ¿Qué hacemos para controlar el orgullo antes que nos destruya? Y eso es lo que queremos aquí lograr. Mi hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo para entender de que yo soy orgulloso? ¿O no lo crees? Al igual que cuando hablamos del corazón, es hacerte entender a ti que tú eres un orgulloso y yo soy un orgulloso y tengo que controlar mi orgullo. Yo tengo esa enfermedad, que todos la tenemos. Nadie está dispuesto a aguantar todo lo que otro le haga tan fácilmente. ¿Y qué es eso? Se llama orgullo. ¿Cómo yo controlo eso para dar mi respuesta a una persona que ya me tiene hastiado? Que ya me está poniendo en una esquina. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo yo luchar con eso? No es dejar de decirlo, y dejar, mira, esto no es lo que tú debes hacer conmigo. Porque a veces confundimos esto y decimos que eso es humildad. No le decimos a la persona, mira, no creo que tú debes hacer esto conmigo. No, porque si le digo eso me va a ver arrogante y orgulloso. No, tú debes decirlo, debes hablar con la verdad. Pero ahora, ¿cómo tú te vas a manejar después de ahí? ¿Cómo tú se lo vas a expresar a esa persona que a ti te está afectando eso? Ahí es donde entra el control del orgullo. Yo tengo que decírselo, pero tengo que manejar mi orgullo porque cuando viene a ver va a ser muy difícil que yo no quiera proferir palabras muy terribles y feas contra esa persona que está ofendiendo a este niño lindo que está aquí, que soy yo. ¿Me entienden? Tienes que hacerlo con cierta dignidad, cierto cuidado, porque muchas veces las personas, tú no le ayudas, sino le dices, lo que estás haciendo conmigo está mal, y eso también es pecado. Claro que te ofendió, te dolió, te hirió tu orgullo, y tú lo sabes. Ahora tú debes, al herirte, al ser herido, ¿cómo tú puedes controlar ese orgullo? Acuérdate que es una enfermedad. Y esa enfermedad, si tú no le das el medicamento que debe darle, cuando él quiere salir y quiere actuar, va a crecer. No lo dejes crecer, porque es una oportunidad donde la enfermedad comienza a atacar, el orgullo comienza a atacar. Alguien ha provocado para que esa enfermedad ahora comience a hacer de las suyas. Y tú le dices, no, ahora sí, orgullo, crécete, haz lo tuyo. Eso es lo que muchas veces hacemos. Espero que podamos nosotros tener la capacidad dada por el Señor para detectar nuestro orgullo a tiempo antes de que podamos hacer daños a otros y a nosotros mismos y nos podamos destruir. Es curioso, pero a menudo oramos porque Dios nos sane de toda enfermedad. ¿Por qué no empezamos a orar para que Dios ponga su mano de sanidad sobre nuestro corazón y nos sane de esta mortal enfermedad llamada orgullo? Y yo vuelvo y repito, por algunos entendimientos bíblicos, Dios sí puede quitarnos todo orgullo. Pero la realidad es que todos llegaremos al cielo diciendo, fuimos orgullosos. ¿Se entiende? Esa es la invitación aquí, a que entendamos quiénes somos. No podemos engañarnos ni engañarles a ustedes, porque el engaño es una de las cosas que menos ayudan. Cuando yo me autoengaño,
ya yo dejo de hacer lo que tengo que hacer porque ya yo creo que soy lo que soy. ¿Y quién es el que es? El que es Dios. Soy el que soy. Yo soy el que tengo el control de todo, no tú. Pero normalmente nosotros queremos hacernos dioses. Y creemos que sí podemos lograrlo y que podemos hacerlo. Y yo voy a ser mejor hombre y voy a llegar mejor ante la presencia de Dios mientras más obras haga, mientras más cosas correctas yo hago. Eso es orgullo, vanidad. No entender que Cristo tuvo que morir por ti porque tú no podías. Mi hermano, lo primero es entender cuál es nuestra posición aquí en esta tierra. ¿Quiénes somos? El hombre sin Cristo jamás va a poder entenderlo porque él juega todos los días de su vida a ser Dios. Cuando venimos al Evangelio, el Evangelio me dice, no eres un Dios, debes de humillarte ante la presencia de tu Señor todos los días de tu vida. Y una de las cosas que menos quiere hacer el orgullo es que tú le hables de humillación. Es más fácil decir, yo me humillo ante un Dios que yo ni siquiera conozco, ni veo, decir yo me humillo, pero como te dice, humíllate ante los siervos que Dios pone en sus manos para obedecerle, para tenerle en alta estima, reconocer lo que ellos hacen. No, eso es más difícil para mí, porque eso va directo ya con algo palpable, físico. Sin embargo, el Señor te dice, ante los demás, lo dice Juan en su primera carta, ante los demás y luego ante el Señor. No podrás humillarte ante Dios si tú no entiendes que tú eres el menor de los hombres ante los demás. Para que veamos que el orgullo no es tan fácil de quitar y dejar de entenderlo. Son palabras que suenan cuando Pablo dice, tienes que hacerte a ti como inferior a los demás. Eso suena como, oh, eso no puede ser, jamás será. Tú lo sabes que tú piensas así. Todos pensamos así. Pero nos encanta envanecernos, incluso hasta predicadores detrás del púlpito piensan y dan una apariencia de que aquí estoy yo, el gran predicador, el hombre de Dios, el más fuerte de todos. Porque Dios ha hecho un trabajo tan maravilloso conmigo para que entonces yo pueda ser un buen instrumento. Y te venden esa actitud cuando en verdad ellos no entienden que su condición es de dependencia de Dios y de humillarse ante lo que tienen ahí. Porque hay buenos hermanos aquí entre ustedes que pueden venir y edificar mi vida y decirme, hermano, por ahí no es. Y yo tengo que entender de que Dios le está hablando, me está hablando a mí a través de ustedes. Eso es humillarme. Nunca verme más grande que el otro como para decir, tú no me puedes corregir ni me puedes enseñar. Por eso no nos pasamos buscando hombres grandes y pastores de la internet. Porque nuestro corazón y nuestra vanidad y nuestro orgullo me dice, yo me merezco un pastor como este. Sin embargo, aquel hombre ni te conoce, ni nunca ha orado por ti, ni nunca ha sufrido por ti, ni nunca ha estado pendiente de tus problemas, pero es el que tú amas porque nunca te dice nada, pero habla bonito. Mi hermano, esta enfermedad terminó con la vida de nuestro primer personaje. Y voy a leer los textos para ver estos tres personajes que quiero traerles hoy. ¿Qué tiempo tenemos? Si Dios nos ayuda, creo que lo podemos hacer. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ver esto. Pero sí quiero leer el pasaje completo de Daniel 4, 29 al 37. Daniel 4, 29 al 37. ¿Quién es este personaje? Ustedes van a verlo. Ya por el libro de Daniel ustedes se imaginan de quién vamos a hablar. Todo creyente sabe de cuál es el personaje ya, porque ha leído bastante el libro de Daniel. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora
se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y en su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en consoberbia. Nabucodonosor, un reino. Mi hermano, lo que estaba pasando ahí en Babilonia, yo no lo he vuelto a ver. No pasó más. Era un reino con dominio absoluto. Era el más majestuoso y grande. Pero su creador se vio a él como Dios, como el creador. Y Dios tuvo que permitir que aquel imperio fuera tan poderoso y tan grande para luego enseñarle al mundo que no hay tanto poder en el hombre para igualarse a Dios. Y las palabras de Nabucodonosor al final fueron maravillosas. Él fue destruido, sacado de su reino, todo por la vanidad y el orgullo. Y yo quiero que usted tenga presente aquí, todos nosotros, que usted no debe engañarse. Dios no pasa por alto las acciones de su orgullo. Siempre hay consecuencia. Siempre hay castigos. ¿No le gusta al impío escuchar eso? Pero Dios regula la vida de sus hijos porque no son llamados a ser orgullosos ni vanidosos, y cuando lo hacemos, Dios nos cuida. Y nos dice, por ahí no es, porque el orgullo te va a destruir. Aquel imperio tan poderoso, ya en otras manos como la de Ciro, la de los persas, fue decayendo. Y aún con aquel guerrero que conquistó prácticamente toda la región existente alrededor de él, también conquista Babilonia, me refiero a Alejandro Magno, él tampoco pudo lograr que ese imperio continuara en su magnitud. Se fue destruyendo porque los mismos generales, después de la muerte de Alejandro Magno, se encargaron de disputarse los poderes y ya no había control como antes había. Ni siquiera el imperio romano, que duró 1000 años, tuvo tanto poder, ni tanto dominio, ni control como el imperio babilónico. Y a su creador Dios lo humilló para decirle, nadie tiene más poder que yo. Gracias damos al Señor que Nabucodonosor lo entiende, y su testimonio nos sirve a nosotros hoy de aliento, de poder, de estímulo, de ánimo, para entender de que no podemos comportarnos como él se comportó. Era un hombre jactancioso, arrogante, vanaglorioso, presumido. La enfermedad del orgullo en su vida llegó
a medidas desproporcionadas. Era incurable, como el orgullo de varios líderes que nosotros podríamos mencionar en Latinoamérica. Entre ellos podríamos mencionar a Noriega, aquel hombre que salía con un machete y decía: yo tengo el control de todo, una locura, ¿no? Y detrás escondiendo muchísimas cosas, utilizando el gobierno para enriquecerse y su poder. Chávez en Venezuela, cuánta vanidad, cuánto crecimiento, cuántas cosas que le llevaron a negar a Dios y a negar prácticamente todo lo que a él no le convenía, simplemente por dar rienda a su ego, su vanidad y su orgullo. Dios lo humilla y termina muriendo de cáncer. En nuestro país, Trujillo se adueñó de la isla donde prácticamente era su finca, todo el país completo. Sin embargo, muere de la manera menos esperada, porque era un hombre con el orgullo hasta el tope. Todos tenían que reverenciar cuando ese hombre llegaba a algún sitio. Y lo que no lo hacían automáticamente, aunque no le saliera, porque sabía que le convenía reverenciarse ante aquel hombre, y eso hacía que su ego y su vanidad creciera. Fidel Castro termina con la manera que termina, tratando de demostrarle al mundo que tendrían una isla maravillosa bajo su sistema. Y ver que ante sus propios ojos, por su orgullo y su vanidad, la misma isla que él posiblemente dijo amar, se le fue destruyendo en su propia presencia hasta el día de hoy. Es una realidad, no se puede esconder. El orgullo solamente destruye. Cuando los gobernantes son en extremo orgullosos, solamente destruyen sus naciones. Y esta enfermedad puede traspasarse incluso a términos eclesiásticos, donde los líderes se hacen tan grandes y tan vanidosos que en vez de ayudar, simplemente afectan a su congregación. No importa qué tan crecida estén, no importa cuántas personas hagan ahí, es posible que estén creando aún más gentes vanidosas y orgullosas y arrogantes como el mismo que enseña y predica. Esta enfermedad está vigente y puede penetrar en cualquier esfera, incluyendo la eclesiástica, incluyéndola usted mismo. Al igual que cualquier pandemia, no discrimina instituciones ni clases sociales. Actúa. Y así actuó en Nabucodonosor. Otro personaje más es que esta enfermedad terminó con la vida de Faraón. Vamos a leer ese texto. Éxodo 5, versículo 2. Y luego vamos a capítulo 14, versículo 21 al 28. Todas esas palabras vamos a leerla. Éxodo 5, 2 dice: y Faraón respondió. Noten lo que este hombre fue capaz de decir. Nótenlo. Escuche bien. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién habla así si no está envanecido? ¿De quién me estás hablando? Es que ese Jehová que ustedes me mencionan no me ha visto a mí, no sabe quién soy yo. Decidió enfrentarse a Dios. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Yo soy aquí el que tiene el control. El poder envanece, el poder te enloquece de tal manera que te hace tan ingenuo, que no puedes ver la realidad de las cosas. Estaba enfrentando al Dios y Señor de este mundo. Sin embargo, no quería reconocerle porque el orgullo te tenía ciego. Es como la persona que dice ser ateo y simplemente es ateo, como dicen algunos, porque siendo ateo yo parezco ser intelectual. Van detrás de su ego, de su vanidad.
Yo no voy a mostrar todo lo grande que el conocimiento que puedo tener si entro a decir yo sirvo al Señor en una iglesia y cantar allí, aleluya, gloria al Señor. No, pero si digo soy ateo, voy a levantar la voz y voy a contradecir a todo el mundo y me van a ver a mí como una persona, wow, fue capaz de negar a Dios, increíble, ¿qué es lo que tiene que decir? Y mientras más bonitos sean sus discursos y más apegado a conceptos de ciencia, más elocuente y profundo se podrá ver. Se ciegan de tal manera que no pueden ver la realidad de las cosas, como pasó con Faraón. Los versos de Éxodo 14, capítulo 14, 21 al 28 dicen de la siguiente manera. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar y en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, sus gentes y su caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban en el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Ustedes conocen la historia. Bueno leerla para hacernos un poco más conscientes de lo que tenemos que ver en estos versos. Hombre vanidoso, ¿quién es Jehová? No sé quién es, no lo conozco. ¿Para qué viene hasta mí? No, nadie sale de aquí. Hasta llegar al extremo de que después de varios intentos de hacerle reconocer a Faraón quién era él, quién era Dios y quién le hablaba, permaneció terco. Las consecuencias que lo destruyó, su ejército fue destruido, avergonzado, humillado, porque una de las cosas más fuertes que el orgullo no te dice es que corres el riesgo de ser humillado. Y que una vez alto y alto y alto, caes. Y al caer, tú sientes que te caíste desde el edificio más alto. Porque mientras más alto vueles, más dura será tu caída. Hermano, todo parece indicar que nadie podría quitar el puesto a Faraón. Él estaba seguro de eso. ¿Quién podría? Cuánta seguridad en aquel hombre. Se proclamaban dioses los faraones, ¿sabían eso? Pedían adoración. Así eran. Hasta ahí llegaba su poder. Pero además de orgullo, era muy terco. Duro de corazón. El orgullo, cuando crece, nos convierte en esas personas. No queremos escuchar más nada. ¿No se han encontrado con personas que no te dejan ni hablar? Porque ellos sienten que si te dejan hablar, tú estás poniendo en riesgo su orgullo. Puedes decir una palabra que a ellos les afecte y no lo deje ver como lo grande que son. De manera que ellos es hablar sobre ti, hablar sobre tu palabra, hablar encima de ti para que tú no hables ni converses, porque ellos no pueden dejarse manipular ni guiar por ti.
Y otras actitudes que toman las personas tercas y orgullosas es hablarte con energía fuerte. Para decirte, yo aquí sí sé lo que estoy diciendo, tú no. La palabra sencillez de corazón no existe. Las palabras blandas no existen, sino que mientras más enérgicas mejor. Y no se dan cuenta que solamente es terquedad y el orgullo hablando. De yo sí sé lo que estoy haciendo. ¿Qué era lo que creía Faraón? Yo soy quien tiene control aquí. No me vengas a hablar de Dios. No lo voy a escuchar. Yo voy a impedir que todas esas cosas pasen. Voy a impedir que todo esto no suceda. Porque yo soy Faraón. Las personas cristianas orgullosas y tercas utilizan a Dios como mecanismo. ¡Busquen de Dios! Suena bien. Pero su corazón es arrogante y vanidoso. Porque finalmente se está vendiendo. Véanme a mí. Que yo no soy como ustedes. No soy un simple mortal. Yo soy el faraón aquí. De tal manera que Faraón no podía en esa terquedad compartir su control con alguien más y menos con alguien que se llamaba Jehová. Una de las características del orgulloso y terco es que no comparte su reino con nadie. Mi reino es mi reino. Yo tengo que establecer mi reino. Porque yo soy Faraón. Pero además de terco, no se daba cuenta que era tonto. ¿Cómo irse sin entender que Dios fue que lo creó a él? Y que conocía ese corazón mejor que él mismo, que sabía que solamente tenía una enfermedad que lo estaba destruyendo llamada orgullo, creyéndose Dios más grande. Cada vez que alguien pretende ser más santo que tú, te está diciendo, yo estoy cada vez más cerca de lograr ser el Dios que yo quiero ser. Hermano, de tal manera que el llamado a la santidad a cada uno de los creyentes no debe ser con imposición, no debe ser con actitudes arrogantes, sino con actitudes de humillación, rogando a Dios como hacía Pablo en sus cartas. Yo os ruego que el Señor tenga misericordia de todos ustedes. Pero de una manera magistral, es increíble, Pablo nunca se sacaba de estas exhortaciones. Él hacía sentir en sus escritos que en verdad él era también un ente necesario para entender estas mismas palabras que él estaba expresando. Dios le brindó varias oportunidades para que dejara esa actitud y no accedió. Dios lo hace con todos nosotros. Siempre nos da muchas oportunidades para que reflexionemos y digamos, es necesario volver a Dios. Mi ego me está destruyendo. Esta enfermedad está calando muy alto en mí. Es tan grande cuando el orgullo comienza a crecer y a crecer y a crecer, que a veces decimos, listo, no quiero estar aquí, donde todos estos indoctos, me voy para otra congregación. Esta iglesia no me merece. Y Dios te castiga. De ahí en adelante te convierte en una persona ermitaña. Comienzas a brincos, 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 brincos. No hay lugar estable.
tu vida se hace ansiosa, y es uno de los castigos que muchas veces Dios hace con las personas que no entienden que su orgullo ha llegado tan alto que los está destruyendo. Simplemente esta enfermedad del orgullo lo había invadido y para él fue muy tarde. No pasó lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor reflexionó, lo que es un indicativo de que todos tenemos la oportunidad, aún en la etapa más alta de nuestro orgullo, llegar a darnos cuenta. Pero que quiera el Señor que no sea por la manera en que Nabucodonosor tuvo que entenderlo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos antes que eso pase. Cuando dejamos crecer el orgullo nuestro, es posible que más tarde lo entendamos con lágrimas, pero después de haber sufrido bastante. El orgullo me ciega, me hace daño porque es una enfermedad que no para, sigue creciendo, se sigue expandiendo como si fuera una pandemia en mi vida. Dale gusto a tu orgullo, defiéndelo como hacen las filosofías, es necesario, y verá cómo te destruye. Porque el orgullo no es tu amigo, el orgullo es tu enemigo. Veamos un ejemplo más. ¿De quién vamos a hablar? Segunda de Reyes 5, 1 al 4. Segunda de Reyes 1 al 4. Y en este texto vamos a hablar del general Naamán. ¿Se acuerdan? Debo decir que podríamos traer otros personajes más, pero estos tres personajes definen exactamente a lo que yo quiero traer hoy, y es ver el orgullo como una enfermedad. Y como dije al principio, el tema del orgullo puede ser un tema amplio, pero es tan sensible que al extenderlo muchas veces nosotros podamos salir confundidos y no tengamos la oportunidad de analizarnos a nosotros mismos. De tal manera que si el orgullo está ahí, existe, yo lo que quiero lograr hoy, que ustedes entiendan que es como una enfermedad. Que no tiene nada bueno para nosotros. O hay alguna enfermedad que sea muy buena. Ay, bienvenido enfermedad, qué bueno, esto sí me va a ayudar, esta enfermedad que me llegó. Tú oyes una persona hablando así y dices, espérate, aléjate un poquito de él, trátalo con cuidado, míralo de lejos, no te le acerques mucho, porque tú vas a entender que no está bien. Pero las personas parecen que en verdad defienden el orgullo de esta manera. Bienvenido sea el orgullo, porque el orgullo a mí me mantiene firme. Ay, si no fuera por el orgullo, ¿cómo yo me protejo? Todo eso yo he oído. El orgullo me ayuda a protegerme, a cuidarme. Es necesario. Por eso soy orgulloso. Ah, genial. Pero cuando tú lo ves como una enfermedad, tú jamás hablarías de una enfermedad así. Mi hermano, el orgullo es una enfermedad que carcome. Que a medida que tú lo dejas avanzar, él quiere más, quiere más, quiere más y quiere más. ¿Tú quieres ver? Te voy a poner esto de esta manera, y casi siempre pongo los mismos ejemplos. Tú tienes un bien material, vamos a ponerlo como un bien material. Que la gente te diga, wow, lo adquiriste. Y tú, oh, mira cómo me miran ahora, mira cómo me tratan por lo que adquirí. ¿Qué te va a pedir el orgullo a ti? Ahora busca algo más grande que eso que tú tienes. ¿No se ha fijado que el ser humano nunca se satisface con lo que tiene? Cuando niño, tú tienes el deseo de tener una bicicleta. Sueña con tu bicicleta. Finalmente convenciste a tus padres que te dejaran la bicicleta y wow, pero ya dice, no, yo voy a trabajar porque yo lo que en verdad quiero es una motora, un motor, qué sé yo, como ustedes le quieran llamar. Ya que tenga mecanismo que no tenga yo que andar pedaleando. La bicicleta la voy a dejar porque me va a servir como ejercicio, pero lo que yo quiero es una motora. Tienes el motor y ¿qué pasa? Un carro. Y después de ese carro, no cualquier carro. Y después de ese no cualquier carro, uno mejor que ese otro que es cualquier carro. ¿Se entiende? Nunca nos satisfacemos.
Porque el orgullo es como una enfermedad que se expande y pide y pide y pide. Y si tú le obedeces, pobre de ti. Porque el día que caiga te sentirás el peor de todo. Por eso son los discursos y las palabras filosóficas de cuídate de estar tan alto que menosprecies a los demás, porque caer de arriba es muy duro. Y lo dicen los impíos. Lo dicen los impíos porque es una realidad de la vida. El orgullo, entonces, ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué tú mismo que puedes decir esas palabras ahora dice que no, que el orgullo es necesario? No, el orgullo solamente destruye porque simplemente vive pidiendo más y más y más de cómo corromperte y envolverte a ti en sus deseos y en sus requerimientos, porque lo que te hacen es sentir a ti enaltecido, engrandecido, vanidoso, altanero, arrogante. Todo eso es el orgullo. Si no miramos a Naamán para que veamos cómo este hombre, a pesar de estar en una enfermedad tan grave, fue capaz de portarse de esta manera. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. El rey a él lo tenía. Estaba crecidito ya, ¿no? Porque por en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Se asustó el rey de Israel, ¿no? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó esto, el profeta de Dios, el hombre de Dios, rey de Israel, había rasgado sus vestidos, que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Que Dios es Dios, le está diciendo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, oye la vanidad de este hombre, ¿no? Saldrá él luego, eso es lo que él esperaba, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, aún en su enfermedad y en su enfermedad terrible y desechada, él todavía esperaba honra. Y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¡Wow! Estas son las que yo me merezco, ¿por qué no me envío allá? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Cuál es la diferencia? No voy a ir ahí. Decidió irse, pero en el camino dice, y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, respeto a ese hombre, ¿no? Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿tú no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, simplemente lávate y serás limpio? Ya, lo que queremos es verte limpio. Él entonces descendió. Ahora se humilla el hombre. ¿Ves que el orgullo nada más tiene una sola solución? Humíllate. Y todo comenzará a funcionar. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Eliseo le mostró que había Dios en Israel, que Jehová era Dios.
aquel hombre en su orgullo no lo veía, porque lo que hace el orgullo es que te ciega y no te deja ver quién es en verdad nuestro Dios. Porque tú vas detrás de ti, de tus arrogancias. Yo necesito que me envíen allí a Habana y Farfar. Esos ríos sí son bonitos. Nosotros los cuidamos limpiecitos. Ahí es que yo me merezco. No, ahí yo no voy a ir. Este que está aquí, leproso, sucio y asqueroso, no va para allá. Porque yo soy el general que el rey ama. Sí, pero te vas a morir. Y la gente no va a querer estar cerca de ti. Y ver la insensatez de aquel hombre fue lo que hizo que sus sirvientes fueran, pero padre, amo, solamente hace eso, queremos verte limpio. Éntrale, me voy a perder esto. El orgullo doblegado. Una lección a aprender. El orgullo solamente se maneja no defendiendo lo que hago, sino bajándome. Y esa es la parte difícil. ¿Ustedes creen que fue fácil para Naamán bajarse ante sus sirvientes? Mire el ejemplo que Dios pone. Son sus sirvientes. Por las palabras de ellos. Y al entenderla, ¡wow! Ellos, en ese momento, aquel hombre altanero, altivo, se baja a la petición de sus siervos. Y las cosas comienzan a funcionar. Cuando tú te bajas, hermano, ustedes han visto personas que cuando tú le dices, tienes que cambiar en esto, para defender su orgullo, ¿qué dicen? Sí, pero es que tú no te has visto a ti, que tú estás peor que yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es ego. Yo me voy a defender a como de lugar, y si encuentro faltas en ti, pues ya yo estoy libre. ¿Y qué está diciendo? Yo puedo seguir como quiero porque tengo uno que es peor que yo. Necesitamos un compañero al lado que sea peor que yo para yo entonces seguir haciendo lo que tengo que hacer. Es posible que entre esos sirvientes existieran personas, tal vez con un ego tan alto como el mismo Naamán. Solamente que tenían que manejarlo con cuidado porque estaban frente a alguien que podía hacerle daño. Pero entre ellos mismos todos se unen y van ante él con todas sus incapacidades. ¿Qué te imaginas a ti entonces ahora que aquel Naamán dice, mira, yo te conozco a ti, siervito, a mí tú no me engañas, tú me vienes a mí a corregir, a decirme que debo escuchar a Eliseo? No, primeramente, mírate tus condiciones a ti, tú me estás mandando a mí que yo ahora me humille. No, tú lo harías. Imaginemos a Naamán que hubiese entrado en esa discusión. ¿Qué iba a hacer? A seguir su camino y con su lepra en pie. Decidió escucharle y no mirar las condiciones de ninguno de sus siervos, si eran altos, si eran bajos, ni haberle defecto a su siervo por ninguna parte, sino lo que están diciendo tiene sentido. Se humilla y va, antes de terminar destruido. Mi hermano, el orgullo de su puesto como militar lo tenía muy engreído. El orgullo de su poder, su influencia social, lo que tenía, estaba que eso era sumamente humillante lo que el profeta le estaba proponiendo. El orgullo de su poder a nivel internacional. Reconocido por la labor que había hecho con Asiria, de liberarlo de sus enemigos, y el rey le amaba por eso. El orgullo le impedía que nunca pudiera ser sanado. Pero reconoció que su arrogancia, altanería, altivez y soberbia lo podían conducir a la muerte segura. Hasta que ascendió al final y reconoce que Dios tiene poder para humillar a los que se conducen soberbiamente. Aquí tenemos dos ejemplos de personas que reconocieron al final que tenían
que humillarse. Y tenemos a uno que es el pueblo egipcio, que nunca quiso humillarse y fue destruido. Y de ahí en adelante, si buscamos la historia de Egipto, Egipto todo el tiempo tuvo que estar bajo los pies de otros reinados. Hasta el día de hoy. Que disfrutamos de Egipto por su historia, su cultura, sus descubrimientos y las cosas que podemos encontrar en sus terrenos, pero no es más una potencia. Ahí llegó el orgullo de aquel faraón a destruir su propia nación. El orgullo es peligroso. Muy peligroso. Oremos para que Dios nos libre de una enfermedad como esta, que calcoma nuestras mentes, nuestras almas, corazón. Oremos porque podamos reconocer que hay algo de orgullo en nuestras vidas para poder trabajar con él. No deje de reconocer que usted tiene orgullo, porque solo así usted trabajará con él. No lo oculte, no lo justifique. Proverbio 21:4, el pasaje que hemos leído. Leyéndolo nuevamente dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Hermanos, muchas veces la apariencia de humildad, pureza y santidad pueden ser simplemente mecanismos controlados por el orgullo. Qué humilde eres, qué santo eres. Eso te dice el orgullo. Y tú cada vez te crees, sigues creyendo, creciéndote. Y estudias más la Escritura. Tiene más conceptos ordenados. Ahora sabes griego. Ahora puedes tener una buena gramática. Y los demás te alaban y tú... Y el orgullo diciéndote: continúa, continúa. Pero sí, pero acuérdate, tengo que ser humilde. ¿Cómo van a ver que yo tengo tanto conocimiento y al mismo tiempo soy humilde? Bueno, pues entonces hay mecanismos donde tú puedes fabricar tu humildad. Pero ¿realmente eres humilde? ¿Realmente lo eres? Cuando es Dios que te permite alcanzar cosas, son duraderas. Cuando es el orgullo acelera los procedimientos. Las cosas se dan rápido, porque a las personas les encanta ver el dinamismo, le encanta ver el carisma de la persona, la fuerza de espíritu de un ser humano, y para eso necesitamos el orgullo. Pero a veces alcanzan metas muy rápidas por ese carácter y asimismo rápidas desaparecen. Porque lo que es creado por el orgullo continuará pidiendo, como hemos dicho, y eso será tu misma destrucción. Pero cuando es Dios que lo hace por una actitud de humillación, entendiendo que lo logrado vino de Dios, que nada hay fuera de Dios, entonces eso tiene duración. Porque no lo hizo tu orgullo, sino Dios. Deja que Dios construya lo que Él quiera en tu vida. Y lo que alcance, que no te lleve a ser manejado por tu vanidad al decir: mira quién soy. Sino a decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me tienes en esta situación? ¿Por qué me has dado tanto? Preguntemos. Si tenemos mucho, es para que nosotros le digamos a los demás lo increíble que somos y lo capaces que somos. O es para que lo que Él te dio también te ayude a cooperar con otros que no tienen. Para usar todas las cosas para la gloria de Dios. Eso es humillarse. Por algo el Señor le tuvo que decir al rico: sí, me sirves y guarda todos los mandamientos. Ve, porque algo te falta. Vende todo lo que tienes. No quiso, porque su corazón estaba puesto en las cosas de este mundo. Quiera Dios que nosotros no seamos una de esas personas.
y que nuestro orgullo pueda ser controlado y visto como una enfermedad. Esto no es tan fácil. No es tan fácil. Usted se va a su casa y nos vamos todos. Pero mi hermano, llévese eso durante toda su vida. El orgullo es peligroso. Pero sobre todo, llévese también a su casa y vaya diciendo, yo soy orgulloso. No le venda a los demás diciéndole que usted no lo es. Trabaje con lo que tiene. Y si hasta ahora ha podido controlar esa enfermedad que es incurable, pidiendo, Señor, sánala, sánala. ¿Sabe qué significa eso? Todos los días de mi vida sigue trabajando en lo que es mi orgullo para mantenerlo controlado. Eso es lo que debe significar sanar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito.